y Dios se lo lleva en el Espíritu a su trono y le dice: escucha, mira, para que lo envíes a las iglesias. Y Dios empieza a hablar. Entonces, quiero empezar preguntando si alguien recuerda cuál es el fundamento bíblico de nuestra iglesia, del nombre de nuestra iglesia. ¿Alguien se acuerda de dónde he sacado el nombre de la iglesia? Libro de los Hechos. Bien, Nancy, Isa, Anita, Caro. No, tienen que saberlo, ¿eh? ¿Sí saben o no? Bueno, es Hechos 3, versículo. Es 2:36. 2:36. Amén. Dice la traducción Reina Valera, tú ponme la Nueva Traducción Viviente. La Reina Valera dice: sépalo bien, ciertamente sépalo bien toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y la Nueva Traducción Viviente dice: por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a duda que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías, como el ungido. De ahí es el nombre de la iglesia. Para que cuando alguien nos pregunta por qué se llama así, bueno, tiene un fundamento. Es Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 36. Entonces, ese fundamento, ¿quién es? Fundamento bíblico, 1 Corintios 3:11, ¿no? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La Nueva Traducción Viviente dice: pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. En cuanto a cuestiones de autoridad de gobierno, Hechos 4:2, 11 y 12. Dice: pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dice, la Nueva Traducción Viviente: la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Hechos 4, 11, 12. Efesios 2, 19 al 22. Efesios 2, 19 al 22. Nueva Traducción Viviente dice: así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos juntos con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios, juntos construimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. 21. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. 22. Por medio de Él ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esta morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Entonces, estos fundamentos bíblicos es importante que nosotros los aprendamos, que nosotros los tengamos presente. Poco a poco uno se va familiarizando, poco a poco uno va aprendiendo, poco a poco uno va cimentándose, ¿sí? Porque esos son los cimientos en términos generales de lo que somos, escúcheme bien, como casa pastoral apostólica profética. Yo creo que en este tiempo toda iglesia se tiene que edificar sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, porque es el gobierno que Dios establece en su palabra. Aunque muchos digan que ya no hay apóstoles, aunque muchos digan que ya no hay profetas, lo cierto es que la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra va a permanecer para siempre. Y la palabra de Dios, ¿cómo se recibe? La palabra de Dios, ¿cómo se atiende? Por la fe, creyéndola.
Para muchos dicen que eso se terminó con los apóstoles. Bueno, para ellos terminó, para nosotros no ha terminado, porque nuestra vida se funda en la fe en la palabra. La fe activa el poder de la palabra el poder de la palabra se activa por medio de nuestra fe. Y nuestra fe activa al agente activo de la palabra, que es el Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando tú crees, Padre, tu palabra dice, ¿no?, que impondremos las manos sobre los enfermos y sanarían. Entonces ahí tú, ¿qué estás activando? A que el Espíritu de Dios ministre, obre, ¿no? Entonces tu fe y mi fe en la palabra activan el poder del Espíritu Santo. Entonces sí es importante que nosotros tengamos como base, hermanos, lo que somos, ¿sí? Se está trabajando para ser instruidos, para ser formados de una manera diferente, con base sólido en la palabra, que ya no seamos como antes, ¿verdad? No te apures, tú confiesa que eres sano, ya vienen enfermos, por la fe tú eres sano. Sí, pero ¿en base a qué? ¿En base a qué? Sí, la palabra, pero ¿qué más? No hubiera enfermos. Yo te pregunto, ¿ustedes creen que las familias están de acuerdo en que sus familiares estén enfermos? Yo pregunto, ¿cuántas de esa gente conoce que Dios es poderoso y que puede sanarlos? Yo estoy seguro que muchos. Y luego, ¿por qué no sanan? No es tanto que no tengan fe. No es tanto que no crean, muchos creen. También el demonio cree y tiembla. ¿Qué es lo que hace falta? Una vida, ¿no? Una vida que tenga solvencia espiritual, una vida que conozca a Dios, una vida que vive en un diseño correcto. Si no, no va a pasar nada. La palabra nos va a ir perfeccionando. La palabra nos va a ir, ¿qué? Transformando. Yo cometí errores, pero ya entendí ahora la palabra después de mucho tiempo y yo decido ordenar mi vida y corregir mi vida. Entonces, mi vida empieza ¿a qué? Alinearse a la palabra y entonces mi vida empieza a ser grata a Dios. Y entonces sí, mi fe, cuando yo active, hermanos, el poder de la palabra por mi fe, entonces Dios va a empezar a obrar, entonces va a empezar a manifestarse, ¿no? Pero es importante que la sangre del Cordero, ¿qué efecto tiene en la vida del hombre? Cuando viene el hombre a Cristo, ¿qué efecto tiene la sangre del Cordero? Redimirnos, perdonarnos, limpiarnos, lavarnos. ¿De qué? De todo pasado, de pecado, de maldad, de iniquidad, de rebelión. Y eso es por fe, porque nosotros empezamos a creer y nosotros empezamos a ejercitarnos lo que no sabíamos. Entonces empezamos nosotros a entender el mundo de la fe en una relación con el Padre y obviamente la palabra va a empezar a golpear, ¿no? La palabra de Dios empieza a hablarnos, la palabra de Dios nos empieza a redarguir y va a haber momentos en que no nos guste la palabra, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado gente que por primera vez lo invitas a la iglesia y dicen, ¿y por qué le platicaste al pastor cómo soy? ¿No? Porque la palabra empieza ¿a qué? Empieza a golpear, empieza a acomodar, empieza a hablar. Y obviamente, pues el ser humano ¿qué? Se siente ofendido, lastimado, ¿no? Y luego, ¿quién se atreve a decirme esas cosas, no? Y ahí empieza el proceso. Ahí empieza, hermanos. Entonces, ahora vamos a recordar, hermanos, no otra cosa más que la confirmación de la palabra. Porque cuando Dios viene a la vida del hombre, obviamente es a través de la palabra. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo, muchos dicen que es una fuerza activa, pero el Espíritu Santo es una persona, ¿no? El Espíritu es de acuerdo a las raíces griegas, neuma y ruach en el hebreo y neuma en el griego es un ¿qué? Un viento, es un soplo. Entonces el Espíritu Santo, hermanos, es eso.
de acuerdo al significado de las raíces. Y entonces cuando nosotros creemos en Dios, entonces el Dios como es espíritu, Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. Punto. Y Dios es real y Dios es verdadero. Y entonces Dios empieza a trabajar en nuestro corazón. Entonces la sangre del Cordero nos limpia, nos redime, nos justifica, nos reconcilia con Dios. Y nosotros empezamos a caminar. Por eso es que cuando la gente es ministrada por primera vez, experimenta descanso, experimenta paz, experimenta alivio, experimenta, hermanos, algo nuevo. Y entonces es como Dios ya está obrando, ya está trabajando, ya visitó, ya tocó esa vida. Y esa vida, hermanos, esa vida empieza a preguntarse, a hacerse muchas interrogantes acerca de que, ¿qué fue lo que me pasó? Cuando tú y yo solamente, ¿qué empezamos a hacer? Orar por la gente, ¿no? Vamos a pensar, hicimos una campaña, la gente viene, haces el llamado, la gente viene, se acerca y dicen, yo quiero recibir a Cristo, yo quiero aceptar a Cristo. Hacen la oración y empezamos a orar y Dios empieza a tocar la vida de la gente, ¿no? Dios empieza a manifestarse de una manera sensitiva. ¿Por qué? Porque uno empieza a experimentar un toque, uno empieza a experimentar algo, la intervención de algo que tal vez no podemos describir, no podemos hablar, no podemos expresar, pero ya hay un testimonio acá. Simplemente cuando te quita una carga, dices, órale, ¿y ahora qué les dieron? ¿O por qué lo hacen? ¿O cómo sucede? Pero la gente empieza ya a ser tratada por Dios, porque Dios es espíritu, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Cuando uno viene a Cristo y nos dicen, tienes que recibir a Cristo en tu corazón como tu Señor y tu Salvador. Y tú ya convencido de lo que han hablado acerca de lo que dice su palabra, tú dices, sí quiero hacerlo. Y empezamos unos a repetir la oración y empezamos a creer y Dios empieza a poner hambre, Dios empieza a poner sed en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestro ser, y entonces somos llevados a ¿qué? A empezar a escudriñar, porque tenemos hambre de conocer de que lo que nos están exponiendo es Dios, porque yo tengo hambre de Dios. Y entonces empieza, hermanos, una relación con el Padre. Pues yo quiero decirte que lo que vamos a hablar hoy, lo que dice Apocalipsis 2 y 3, que escribe el Espíritu de Dios escribe a los ángeles de las 7 iglesias que están en esos 2 capítulos, pero a donde yo te quiero llevar en esta tarde es para confirmar lo que Dios habla. Y yo quiero, hermanos, que no tanto pongamos atención en el nombre de la iglesia, o tal vez sí es importante, pero yo lo que quiero es que nosotros empecemos a darnos cuenta lo que habla el Espíritu de Dios a las iglesias, porque al último dice, de cada iglesia, del mensaje a cada iglesia dice, y el Espíritu de Dios, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. Y hay cosas buenas, pero en algunas tienen cosas que le están manchando con Dios. Escúchame bien, tú y yo somos la iglesia. Todo aquel que invoca el nombre del Padre es la iglesia. Pues yo te digo, yo creo que la iglesia en general, aunque hermanos, naturalmente, humanamente, para efectos del gobierno y de la sociedad, para muchos estén bajo un gobierno que establezcan en papeles, yo sí creo que cuando se habla de la iglesia verdadera, cuando se habla de la iglesia que está en la Escritura, la iglesia debe tener un gobierno apostólico profético. La iglesia tiene que mover en un nivel apostólico profético. Ahora yo te voy a decir una cosa, esto se va a ir dando, va a bajar al corazón, va a bajar el entendimiento, va a bajar el espíritu en la medida de la revelación, en la medida de la intimidad, en la medida de las experiencias que tengan los líderes, hermanos, con Dios. Porque solamente sí, uno caminando va aprendiendo, va confirmando la verdad, el poder, la palabra, ¿no?
Yo te pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí leímos en la Escritura al poco tiempo de haber convertidos que Dios nos delegaba autoridad? Y que con esa autoridad podíamos echar fuera demonios. Y que con esa autoridad podíamos imponer las manos sobre los enfermos y sanarían. ¿Cuántos empezaron a leer esas partes de la Escritura? Y tal vez en nuestro entendimiento, ¿qué respuesta viene? No, eso es para los pastores. ¿O a qué se refiere para la gente que sirve? ¿Sí o no? ¿No? Pero ¿qué sucede el día que te llamaron, el día que te dijeron que había alguien enfermo y que tú fuiste tal vez dudando, tal vez porque no había otra gente y porque el Espíritu Santo vino a tu espíritu, a tu corazón y te convenció? Y ve, porque va a morir. Y entonces tú temeroso, temerosa y dudando de Dios, vas y pues fíjate que pues yo quiero compartir del amor de Dios, yo quiero hablarte de Cristo, que Cristo salve, que Cristo perdona y que también puede sanar, ¿no? El chiste es que la gente en su necesidad es tan sensible que lo que ella quiere es la intervención de alguien. Pero cuando tú le dices que vas a presentarle a Cristo y que Cristo es el que puede sanar porque Él fue a la cruz y derramó su sangre y por su sangre hay sanidad, hay salvación. Y entonces tú, creyendo a lo poco mucho que has aprendido, empiezas a orar. Y resulta que esta persona sana. Yo te pregunto, ¿eso qué causa en ti cuando te dicen, ¿qué crees? Sanó. ¿Qué causa en ti? ¿Qué causó en ti? Gozo. ¿Qué más? ¿Cómo? Aumenta nuestra fe. Nos sorprendemos. ¿No? Nos sorprendemos porque podemos decir, híjoles, pues ¿quién soy yo y cómo estoy? Ni siquiera soy pastor y entonces Dios está obrando. Entonces empezamos a conocer, hermanos. Empezamos a conocer que no eres tú ni soy yo, es Dios. Y que Dios necesita hombres, necesita mujeres, necesita instrumentos para que lleven su gloria, para que lleven su nombre, para que lleven, hermanos, su grandeza al que tiene necesidad. Especialmente al hombre, ¿no? Porque Dios no quiere que los hombres se pierdan, Dios no quiere que la gente se pierda, sino que venga el arrepentimiento y a través del Evangelio tengan vida eterna. ¿Ok? Entonces, lo que escribe Dios, hermanos, en esta parte de la Escritura, yo quiero que lo entendamos en nuestra vida, ¿no? Porque la Biblia dice, mensaje a la iglesia de Éfeso, mensaje a la iglesia de Esmirna. Y ahorita vamos a ver especificaciones. Y yo quiero que pongamos atención porque lo que está en la Escritura, hermanos, tiene que empezar a formarnos de una manera diferente. Apocalipsis, el último libro que contiene las Escrituras. ¿Y qué dice? ¿Qué dice el capítulo 1? Fíjese bien. A ver, ponme la Nueva Traducción Viviente. La Reina Valera dice así, la revelación de Jesucristo. La Reina Valera empieza, la revelación de Jesucristo. Esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Dice, Él envió a un ángel a presentarle esta revelación a su siervo Juan. La revelación de Jesucristo. Entonces dice de las cosas que deben de suceder. Entonces el libro de Apocalipsis es considerado por la teología como un libro que escatológico, que registra las cosas que deben suceder, obviamente dentro del reino de Dios. No hablamos de este mundo, hablamos del reino de Dios.
Por eso Apocalipsis, hermanos, es importante. Toda la Biblia es importante, no solamente el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento es importante. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Roma, le dice que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Las cosas que se escribieron para nuestra... Es decir, que el hombre de Dios debe estar enteramente preparado para toda buena obra. Porque la palabra de Dios, ¿qué? Es espíritu que vivifica. La palabra de Dios, ¿qué dice el apóstol Pablo a Timoteo? Instruye, edifica, consuela. Toda palabra de Dios es útil para instruir, para corregir. ¿Para qué? Para redarguir, para corregir. ¿Sí? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. ¿Cómo nos vamos a preparar? A través de la palabra. No hay otra forma, no hay otra forma, no hay otro medio. Es a través de la palabra. Pues tenemos que esforzarnos a entender de Dios, a aprender de Dios, a conocer a Dios. Porque si no nos vamos a ir quedando, nos vamos estancando. Si nosotros no leemos la palabra, si no escudriñamos, si no nos preocupamos, hermanos, por crecer, entonces nos vamos quedando. Y yo creo que este tiempo es para darnos cuenta que debemos despertar. Debemos despertar. ¿Qué dice Apocalipsis 1:11? Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Tienes que aprenderte Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. El versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son ¿qué? Los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Los ángeles, las estrellas son ángeles y los candeleros son iglesias. Y un ángel es ¿qué? Un mensajero. El Salmo 104:4, ¿qué dice? El que hace a sus ángeles, no, el que hace a los vientos sus mensajeros. Vientos. Espíritu. El que hace a los ángeles vientos y a sus ministros llamas de fuego. Ángeles, estrellas son ángeles, mensajeros. Candeleros, iglesias. ¿Ok? Entonces en el capítulo 2 y 3 vamos a encontrar el mensaje a cada una de las 7 iglesias para destacar y atender indicaciones precisas de las que debemos poner atención en nuestra relación espiritual continua con nuestro Padre. Escúchame bien. Vamos a encontrar indicaciones. No es que lo escriba la iglesia, es que es para nosotros en este tiempo. Cada iglesia tiene cosas buenas, pero hay algo que se tiene que corregir, hay algo que se tiene que redireccionar, algo que se tiene que perfeccionar, algo que se tiene que pulir. Yo te digo, en nuestra vida personal, hermanos, hay que empezar, a poner lupa hacia nuestro interior, hay que empezar a poner lupa en nuestro caminar.
De tal manera que nuestra vida, hermanos, cada vez esté alineada al Padre. Que tú y yo seamos instrumentos donde fluya su gracia, su amor, su poder y gloria. Que no esperemos a que esté el pastor, que esté el profeta, que esté el evangelista, pastor o maestro, para que la gente sea saciada en sus diferentes necesidades. Sino que cada uno de nosotros, en la medida de nuestra fe, de la seriedad en que hemos tomado nuestra relación con el Padre, de nuestro llamado, si hemos alcanzado, si hemos llegado a entender que tenemos llamado, y si aún todavía no alcanzas ese nivel, que tú creas que eres un instrumento de Dios, ¿no? Porque para orar, para interceder, no necesitas ministerio, necesitas fe y estar cimentado en la roca, ya lo dijimos, ¿no? La familia de Jesús, Señor y Cristo, hermanos, está fundada sobre la roca, la piedra fundamental que es Cristo. Nadie puede poner otro fundamento, es Cristo. Durante todo el tiempo que hemos trabajado en ese lugar, lo que hemos hablado, lo que hemos enseñado es Cristo. Cada que nosotros nos hemos dispuesto a adorar a Dios, a exaltar a Dios, hemos exaltado a Jesucristo. No venimos a otra cosa. El tema central de todo lo que hemos hecho en este tiempo, hermanos, ha sido Jesucristo. Yo te voy a decir algo delante de Dios con mucho temor. Jamás hemos manipulado. Yo no he manipulado a la gente. El pastor Daniel no ha manipulado a la gente. La pastora no ha manipulado a la gente. ¿Sabes por qué? Porque hay un temor. Porque tu vida le pertenece a Dios, mi vida le pertenece a Dios. Y sabes que algún día cada quien va a dar cuentas delante de Dios. Y es el tiempo de que nosotros nos posicionemos en una relación personal de verdad, de sinceridad, hermanos. Y que nos preocupemos por nuestra vida antes de ver a los demás. Para que crezcamos, hermanos. Para que cuando tú veas que alguien cae, lo levantes. Para que cuando tú veas los errores, hermanos, tú seas un instrumento de restauración. Nosotros no vamos a dar cuenta por los demás, lo que hacen los demás una vez que conocieron el Evangelio y que deciden rebelarse contra la palabra. Escúchame bien, no contra nosotros, contra la palabra. Van a dar cuenta y ahorita lo vamos a ver. Hoy no nos vamos a hablar de 4 iglesias y ya el día que el pastor me deje predicar, pues ya seguimos. Ahora sí. Capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 1. Dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Escribe esta carta al ángel de la iglesia en Éfeso. Fíjense, escúcheme bien. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en su mano. ¿Qué son las estrellas? Los ángeles. Escribe. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candeleros de oro. El mensaje del que tiene, escúchame bien, el mensaje del que tiene las 7 estrellas en su diestra y que se pasea, se mueve dentro de los 7 candeleros que son las iglesias. Yo te voy a decir una cosa, Dios se pasea en todas las iglesias. Dios se mueve, Dios se pasea. Versículo 2. Yo sé todo lo que haces. Escúchame bien. Haz de cuenta que Dios te está dando una palabra profética personal y te dice, yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada.
Has puesto a prueba las pretensiones de esos que se dicen ser apóstolos, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia, sin darte por vencido. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepintieres, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Dice, pero tienes esto a tu favor. Odia las obras malvadas de los nicolaitas, al igual que yo. Todo el que tenga oídos, oiga. Para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice. ¿A qué? A las iglesias. No a la iglesia, a las iglesias. Obviamente estamos hablando de Apocalipsis 1 y 2, que son 7. Dice, a todos los que salgan vencedores, les daré del fruto del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Eso es lo que encontramos en Apocalipsis, hermano, 2 del 1 al 7. Y tal vez nosotros lo hemos leído y decimos, pues qué bueno que Dios le escribió eso a la iglesia de Éfeso. Pero lo que yo te quiero decir, hermanos, es que son encargos para este día, para el día de hoy. Y yo creo que no es otra cosa más que una forma de un constante análisis de nuestro caminar delante de Dios. Un constante análisis, hermanos, de nuestra relación, de nuestro corazón delante del Padre. O sea, hay cosas buenas que nos dice, ¿no? Yo estoy seguro, hermanos, que cuando Dios empieza a escribir estas cosas a cada una de las iglesias, escúchame bien, lo hace por su omnipresencia. Dice, yo conozco la omnipresencia de Dios, hermanos, descubre toda la condición de una vida, de una nación, de todo. Está desnudo delante del Padre por su omnipresencia. Y el conocer y el saber es por su omnisciencia. Sabe todo. No hay nada oculto delante de Dios. Pues yo te digo que nuestra vida tiene que empezar, hermanos, a darse cuenta que durante todo el tiempo que hemos caminado con Dios, los ojos de Dios están sobre nosotros. Y si yo te comparto esas cosas es porque quiero que despertemos. Porque tal vez nuestra vida, hermanos, no ha alcanzado cosas que son importantes y que muchas veces nos preguntamos ¿por qué no? Si estoy caminando con Dios. Trabajo para la iglesia. Entonces la omnisciencia de Dios conoce la condición espiritual de la iglesia de Éfeso, y escúchame bien, por su omnisciencia conoce la condición de cada uno de nosotros. Y ahí te va lo que le dice a la iglesia de Éfeso, que es una iglesia que o puede ser una persona trabajadora y paciente, ¿no? Dios viene y dice, hijo mío, he visto que tú trabajas en mi reino y que tú eres paciente. Ay, hasta gloria a Dios, soy agradable para Dios. Y te dice, no soportas lo malo. Entiendes como tal todo aquello que se aparta de la verdad, ¿no? Le escribe eso el ángel, el espíritu al ángel de la iglesia de Éfeso, ¿sí? No soportas a los malos. Y entendamos lo malo como aquello que se opone a la verdad del evangelio. Dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles, no lo son mentirosos. Es decir, hemos detectado, nos hemos enfrentado a situaciones que te dicen ser alguien de Dios y te das cuenta que no lo son. ¿Y eso trae qué?
Hay veces trae decepción, hay veces trae desánimo, ¿no? Fracaso. Y dice, ha sufrido por mi nombre. Es decir, Éfeso era una iglesia sufrida por causa del amor al Evangelio de Jesucristo. Yo te pregunto, ¿cuántos de ustedes han sufrido por causa del amor a Jesucristo, a su palabra? ¿Cuántos han sufrido? ¿Cuántos hemos recibido o cuántos han recibido alguna decepción? ¿No? Y muchas veces eso ha sido suficiente para mucha gente para apartarse del camino de Dios. Yo te digo, ¿y Dios qué culpa tiene? Si tal vez los que causan esa decepción, ese desánimo, son hombres mortales. ¿Qué culpa tiene Dios? Volvemos, cada quien va a dar cuentas. Tú no eres responsable de lo que lleguen a cometer aquellos que se dicen ser apóstoles y no lo son. Los has hallado mentirosos. Porque tú guardaste tu corazón y tú eres íntegro. Y tú eres fiel y eres verdadero delante del Padre. Y entonces también le dice a Dios, tú eres una iglesia perseverante. Tú eres un hijo perseverante, un hijo constante, un hijo que resiste, un hijo que no desmaya. Es lo que le está diciendo a Éfeso. Pero Dios no lo dice en esta tarde a nosotros. Pero dice, pero tengo una cosa contra ti. Dice, pero la iglesia de Éfeso ha dejado su primer amor. Escúchame, yo espero que la palabra de Dios hoy no haga eco en nosotros cuando escuchemos, es que has dejado mi primer amor. O sea, porque no es a la iglesia la que escribe, porque nosotros somos la iglesia. Y no solamente somos la iglesia de Éfeso, al menos yo te voy a decir una cosa, yo me voy a atribuir el mensaje a Éfeso, a Esmirna, a Tiatira, a Pérgamo, a la Odisea, a Filadelfia, a Sardis. Yo me los voy a atribuir, te voy a decir por qué. Porque yo lo que quiero es agradar a mi Padre. Porque yo lo que quiero, hermanos, es que mi vida vaya de gloria en gloria, de victoria en victoria. De que cuando se te levanten tus enemigos, nuestros enemigos, no te puedan detener. ¿Por qué? Porque Dios está por nosotros. Pero por cuanto ve tu caminar, por cuanto ve nuestra condición, ¿no? Entonces dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por lo que debemos recordar de dónde hemos caído para proceder al arrepentimiento y hacer las cosas primeras, las primeras obras. Porque si no nos hemos arrepentido, nuestro Padre vendrá y quitará nuestro candelero de su lugar. Esto nos lleva a tener presente para qué fuimos llamados, ¿no? ¿Para qué fuimos llamados, hermanos? ¿Qué dice Primera de Pedro 2:21 al 24? El caminar de Dios es fácil cuando queremos que sea fácil y va a ser difícil cuando queramos que sea difícil. Y yo te voy a decir, es fácil porque no nos queda de otra. Y va a ser difícil cuando tengas que regresar sin causa o sin razón, o por debilidad, o por decepción o fracaso de otros, que no tiene nada que ver con Dios, porque el que no te falla es Dios. Entonces, ¿por qué nosotros tendemos a poner la mirada en el hombre de Dios y no en Dios? ¿Qué dice Primera de Pedro 2:21 al 24? Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso significa que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y debe seguir sus pasos. Escúcheme bien. La palabra tiene que grabarse, la palabra tiene que entenderse, la palabra tiene que, hermanos, encarnarse.
Pues Dios los llamó a hacer lo bueno. Aunque otros no lo hagan, Dios me llamó a hacer lo bueno. Aunque eso signifique que tenga que sufrir. En la mañana los que estuvieron en la clase hablábamos del servicio y hay veces el servicio no es fácil. Para servir tenemos que sufrir muchas veces. Pero no se compara el sufrimiento de servir, hermanos, a Dios, del sufrimiento de servir a la enfermedad o servir a otro tipo de situaciones. No se compara. Tal como Cristo sufrió por ustedes, Él es su ejemplo y debe seguir sus pasos. Siguiente. Dice el qué. Y jamás engañó a nadie. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Dejar de pecar, ya no pecar, ¿no? Si no hemos engañado, gloria a Dios. Conozco que ha sido, ¿qué? Sufrido, ha sido perseverante, ha sido verdadero y has desenmascarado a los que se dicen ser y no lo son, ¿no? Y eso duele. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. Entonces no tenemos que engañar. Siguiente. No respondía cuando lo insultaban ni amenazaba con vengarse cuando sufría. ¿Cuántos todavía? No respondía cuando lo insultaban ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzgará. Siguiente. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivamos y vivir para lo que es recto, ¿no? Él mismo cargó nuestros pecados. Él cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, ¿no? Por ese sacrificio, lo que yo les digo, para que nosotros podamos ¿qué? Estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Y por su herida, la palabra tiene que estar ajustando. La palabra tiene que estar redireccionando. La palabra tiene que caer a nuestro entendimiento, hermanos. La palabra tiene que encarnarse. Si queremos, hermanos, construir una vida, una familia, construir, hermanos, un caminar cada día mejor, recto, glorioso para Dios y para la gente que esté a nuestro alrededor. Pero nuestro objetivo principal es que nuestra vida, hermanos, se alinee y agrade a aquel que nos llamó, aquel que nos tomó, aquel que nos tomó. Por hijos, por sacerdotes. Recuerden que independientemente de cómo nos sintamos cada uno, voy a hacer una pregunta y respóndetela en tu corazón. Sinceramente, haz de cuenta que vas a responder en voz alta delante de Dios. Te voy a hacer una pregunta. ¿Eres sacerdote? ¿Eres sacerdotisa? No, contéstasela a Dios. Porque primera de Pedro 2:9 dice que ¿qué? Mas vosotros somos real sacerdotes, somos sacerdotes. Eso es lo que dice la palabra. Por eso la pregunta es, ¿tú eres un sacerdote? Contéstaselo a Dios, no me lo contestes a mí. Porque si nosotros ya entendimos que somos sacerdotes, entonces la palabra nos tiene que estar, hermanos, cada día jalando para alinearnos, jalando para esforzarnos y crecer en su gracia, crecer en su conocimiento, crecer en una vida transformada que esté agradando a Dios. Olvídate de todos los demás, tenemos que agradar a Dios para que nosotros vayamos, hermanos, con mejores victorias,
no, para que nuestro caminar y nuestra vida, hermanos, estar siempre respaldada por la bendición de Dios. Cada que tú sales, tú regresas, hermanos, en paz, tú regresas contento, tú regresas satisfecho, aunque las cosas no te salieron o aunque las cosas no se han dado, pero que tú y yo sabemos que Dios está obrando. Y si no se dieron y si no han llegado es porque no ha sido el tiempo de Dios, y por lo tanto tenemos que esperar y no desmayar. Antes bien tenemos que esforzarnos para agradarle. Y le dice a la iglesia, pero también ¿qué? Presentas algo que yo aborrezco. Tú aborreces a los nicolaitas, los cuales nuestro Dios también aborrece, porque son carnales. Nos manchan delante del Padre el ser carnal, porque cada día debemos ser espirituales, más espirituales. Y es lo que estamos hablando. La palabra de Dios es espíritu que vivifica. En la medida que entendemos la palabra, que nos esforzamos por la palabra, entonces nosotros tenemos que 1 Corintios 2:14. Entonces, la iglesia de Éfeso aborrecía a los nicolaitas, gente carnal, dice, a los cuales mi Padre también aborrece. Escúchame, iglesia, Dios aborrece los carnales y además de los carnales, a los almáticos, ¿no? Cuando nuestros sentimientos nos dominan y nos apartan de Dios, reprobados. Cuando nuestra carne se rebela contra Dios, reprobados. Porque cuando nosotros entendemos a la palabra, ¿qué es la palabra? La palabra es ¿qué? Espíritu que da vida. Entonces yo cuando empiezo a entender y empiezo a obedecer la palabra, entonces estoy siendo transformado en un hombre y una mujer espiritual. Porque me empieza a gobernar el espíritu, que es la palabra. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Al 18. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos que. A ver, el siguiente. ¿Hasta ahí? Ok. Entonces, fíjense bien. Ok. La necesidad de encarnar en nosotros la verdad de Dios automáticamente nos va a llevar, hermanos, a empezar a vivir el principio de separación. Primera Corintios 6:14 al 18 y 1 Corintios 7:1. Escúchame bien. No, segunda. El principio de separación, segunda de Corintios. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo de Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas,
y yo los recibiré a ustedes. Y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 7:1. Por cuanto tenemos tales promesas, como colaboradores. 7:1. 2 Corintios 7:1. Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, ¿qué? Limpiémonos de todo lo que puede contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad, porque tememos a Dios. O sea, otra cosa buena que encontró en la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso aborrecía a los nicolaitas, los carnales. Y por ejemplo, hermanos, la carnalidad se opone a ¿qué? El espíritu está presto y la carne. Entonces la carne siempre se va a oponer ¿qué? Al espíritu. Y dijimos que la palabra es ¿qué? Es espíritu. Entonces nuestra naturaleza carnal se opone. ¿Se opone qué? A lo que es de Dios. Y dice, pero sé que aborreces a los nicolaitas, a los cuales también mi Padre aborrece. Puede haber en nosotros gente que ya llegó el momento en que ya no te sientes a gusto con los carnales. Y concluye, no debemos oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por eso es que estamos incluidos tú y yo y cada uno de los que invocan el nombre de Cristo. Y debemos de recordar lo que dice 2 Corintios 2:19. Ponme 2 Corintios 2:19. Debemos de escuchar lo que el Espíritu habla a las iglesias. Perdón, es 2 Timoteo 2:19. ¿Ya? Sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción: el Señor conoce a los que son. Y luego, ¿qué concluye? ¿Pertenecemos a Dios? ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que apartarnos de la maldad? Número 1, porque invocamos su nombre. Número 2, porque Dios sabe que les pertenecemos a Él, que somos de Él. Entonces eso tiene que empezar a ajustar nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón. No con vara, no con vara. Es decir, no porque no lo hagas te voy a pegar. No, te voy a agarrar a varazos, a cinturonazos. No. Tienen que darse los ajustes, hermanos, en nuestra mente, en nuestro corazón. Tú y yo tenemos que entender lo que Dios quiere y hacia donde yo quiero caminar, hacia donde yo quiero llegar. Yo les pregunto, ¿cuántos quieren seguir caminando con la bendición del Padre? ¿Cuántos quieren seguir caminando con la protección de Dios? ¿Cuántos quieren seguir caminando, hermanos, avanzando con la provisión de Dios? Porque Dios trae provisión, Dios trae protección, Dios bendice. La única forma cada día es ajustar nuestra vida a su palabra. Por eso es importante que nosotros hagamos los ajustes al entendimiento de la palabra. Porque ¿qué sucede cuando hacemos cosas que no son agradables a Dios
porque tienes el conocimiento de la palabra. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando la riegas? Y que viene el Espíritu y te trae la palabra. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Redarguye. Te redarguye y te dice, oye, está mal. Híjoles, ¿tú qué haces? Padre, perdóname. Hay veces así como que te pones calientito, como que algo se te activa en el cuerpo, ¿no? Porque te sientes descubierto, te sientes mal, ¿no? Y tú y yo empezamos a darnos cuenta que es el Espíritu de Dios, ¿no? Que es el Espíritu Santo. Y entonces empezamos a decir, Padre, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Por ejemplo, cuando había un lenguaje incorrecto de maldición, y poco a poco fuiste entendiendo, y poco a poco empezaste a quitar y a evitar hablar con maldición, pero un día te hacen enojar y entonces viene el Espíritu y dice, y es cuando sientes esa sensación rara de que le estás fallando porque los ojos de Dios están sobre ti. Y luego dices, Padre, perdóname, ayúdame. Y luego otra vez, ¿qué? Volvemos a ¿qué? A pedirle que Dios nos guarde. Porque yo estoy seguro que nadie, hermanos, nadie quiere seguir una vida de fracaso, de dolor, de sufrimiento, ¿no? Después de haber caminado tanto, después de pasar tanto tiempo con Dios, después, hermanos, de estar esforzándote, por eso es que nos sentimos mal. Pero bueno, eso es lo que Dios habló a la iglesia de Éfeso, pero yo te digo, Dios no lo está hablando en esta tarde a nosotros. No es para la iglesia, es para ti, es para mí. Ajustemos lo que hace falta. Hemos dejado nuestro primer amor, porque es lo que le marca a esta iglesia. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por lo tanto, arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. Porque si no vendré, entonces supliré. Quitaré tu candelario, te supliré si no te has arrepentido. Pues yo te digo, cuando venimos a Cristo, para venir a Cristo se necesita ¿qué? Arrepentirnos, ¿no? Para venir a Cristo, escúchame, estamos en el último libro, estamos en la revelación de Jesucristo que trajo a través del ángel a Juan. Y al final le sigue hablando a las iglesias. Tienes esas cosas que no son agradables delante de mí, arrepiéntete, déjalas, apártate. Hay muchas cosas buenas de ti delante de mí, dice el Señor, ¿no? Has sufrido, has sido paciente, te ha dolido que la gente dice ser algo delante de mí y no lo es. Has sido hallado mentiroso. Aborreces a los carnales. Y está bien que tú cada día sigas buscando mi rostro y vayas creciendo en un hombre o una mujer espiritual. Entonces concluye instándonos al arrepentimiento, como lo hizo con la iglesia de Éfeso, para que el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y todavía, fíjate, al que venciere le dará a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Yo te voy a decir una cosa. Este tipo de partes de la Escritura, úsalas para enriquecer tu vocabulario en los tiempos de intimidad. Por ejemplo, cuando escribe el ángel, el Espíritu de Dios al ángel de la iglesia de
de Éfeso, ¿qué dice? El que tiene las 7 iglesias a su diestra y el que se mueve o camina en medio de las 7 iglesias. Acuérdate de eso. Segundo, mensaje a Esmirna, Apocalipsis 2 del 8 al 11. Te voy a leer el resumen y al último leemos ahora el contenido. Y una vez más, por la omnisciencia de Dios, habla acerca de la condición espiritual de la iglesia de Esmirna y volvemos a lo mismo. Dios conoce nuestra condición, Dios conoce nuestro caminar, Dios conoce nuestras vidas y por eso Dios escribe esto. El mensaje de la iglesia de Esmirna es que se trata de una iglesia sufrida, escúchame bien, pobre o dicho de otra manera humilde, pero por cuanto tiene a Jesucristo es rica. ¿Sí? Nuestro Dios sabe y conoce la blasfemia de nuestros enemigos, de nuestros oponentes. La Escritura refiere a los judíos que no lo son, es decir, los falsos, porque su sinagoga, iglesia, comunidad le pertenece al enemigo. Ahorita vamos a ver lo que dice la Escritura. Filipenses 4:11 al 13, ponme. 4:11 al 13. No es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Si vivo con casi nada, con todo lo necesario, he aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. De todos modos, has hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. Ponme Mateo 24:13, dice, más, no. Es Santiago 4:4. Adúlteros no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios. Lo repito, si alguno quiere ser amigo del mundo, se es enemigo de Dios. Esos ténganlos presentes. Ahorita vamos a leer. Dios insta a no temer de lo que pueda pasar o padecer cuando el enemigo ataque con pruebas, porque en toda prueba o padecimiento seremos probados. La Escritura habla de 10 días para la iglesia, es decir, no es eterna la prueba. Todos vamos a pasar ciertas situaciones, como lo hizo la iglesia. Y otra de las cosas que se predica mucho es de ser fieles hasta la muerte, hasta que nosotros podamos dormir para recibir la corona de la vida. Fíjate bien las cosas que van a marcarse ahorita en la iglesia de Esmirna. Apocalipsis 2 del 8 al 11. Dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna, que es el mensajero de aquel que es el primero y el último que estuvo muerto, pero ahora vive. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna, que es el mensaje de aquel que es el primero y el último que estuvo muerto, pero ahora vive. Dice, yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga
le pertenece a Satanás. No tengas miedo de los que están a punto de sufrir. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para probarlos, para ponerlos a prueba, y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentas a la muerte, te daré la corona de la vida. Todo el que tenga oídos para oír, debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Entonces, aquí, la iglesia de Esmirna, nosotros vamos a encontrar que la percibe o le habla acerca de qué, de lo que a muchos no nos gusta, la prueba o la dificultad, cuando viene a nuestras vidas. Aquí dice, no temas porque van a ser echados a la cárcel algunos de ustedes para ser probados. Pero eso durará 10 días. Y les dice, sé fiel hasta la muerte. No desmayes. Pregunta, ¿cuántos de los que estamos, hermanos, no hemos pasado situaciones difíciles cuando empezamos a caminar con Dios? ¿Cuántos? ¿Cuántos ha sido bien fácil vivir en la victoria? ¿Cuántos ha sido bien fácil, hermanos, vivir en la bendición? Sin que no te detengas, sin que no te frene nada. Porque siempre, de una u otra forma, si no es en tu vida, pero es a través de gente muy cercana que te hace desfallecer, que te hace, ¿no? Pero finalmente, nuestra vida va a estar ¿qué? Constantemente ser probada. Por eso, sobre eso nosotros tenemos que sobreponernos. Pues sí, sé fiel hasta la muerte. Es decir, no hay nada que nos pueda frenar, detener, no hay nada que nos pueda apartar de aquello que Dios pone delante de nosotros. Tenemos que aprender, hermanos, a caminar, a vivir, a agradar a nuestro Dios. ¿Cuál es aquí la conclusión a la iglesia? Dice, el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, el que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. ¿Por qué? Porque nosotros los que dormamos en Cristo, nos vamos a la eternidad con Él. Pero los que mueran sin Cristo, entonces ¿qué va a pasar? Van a tener que ser ¿qué? ¿Trono blanco o el tribunal de Cristo? Sé fiel hasta la muerte y Dios nos va a dar la eternidad. Son promesas, pero que tienen que anclarse en nuestra fe, nuestra vida. Vamos a Pérgamo. ¿A qué razón? Porque no traigo el reloj. 2:15. O aquí le dejamos. ¿Seguimos? Mensaje a Pérgamo, Apocalipsis 2:12-17. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Escucha, este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. La iglesia de Éfeso, a su diestra las 7 estrellas, y se movía en medio de los 7 candeleros. Esmirna, el de Esmirna, ¿qué hace? Escribe el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vive ahora. Y este es el
el mensaje aquel que tiene la espada aguda de dos filos. Dice, yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono, sin embargo has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme, aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. De modo parecido, entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen esas mismas enseñanzas. El 16, arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo, y le daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que la recibe. Entonces, fíjate bien, ¿qué es lo más difícil para la iglesia de Pérgamo? ¿Qué era lo más difícil? ¿Dónde vivía? ¿Dónde fue establecida? En la ciudad de Satanás. En la ciudad de Satanás, ¿no? Volvemos una vez más. Por la omnisciencia de Dios, Dios conoce la condición de la iglesia. El mensaje de la iglesia de Pérgamo es que se trata de una iglesia establecida en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Aún en ciudad o ambiente del enemigo, nosotros debemos ser leales a nuestro Dios, aunque haya pérdida o baja de alguno de nuestros hermanos. Dice, el tolerar la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces, yo creo, hermanos, que uno debe de tener mucho cuidado cuando nosotros, normalmente cuando hay un enojo, luego del corazón el enemigo activa ¿qué? Hablar mal, que van a denotar como una actitud de rebelión. ¿Y eso qué puede traer? Una contaminación. Pero yo te voy a decir algo, cuando eso sucede, uno debe tener mucho cuidado, porque uno no se levanta contra el hombre. Uno no se levanta contra el hombre, porque muchas veces la inconformidad es contra el liderazgo, por los errores que quieran. Entonces uno tiene que aprender a discernir, porque la pregunta es, bueno, ¿de quién es la obra? Y entonces, si el ser humano tiene un error en la obra de Dios, entonces la obra de Dios se va a manchar por causa de un hombre, o se debe de manchar por causa de un hombre, o se debe de atentar en contra de esa obra por causa del hombre. No. Sin embargo, la naturaleza humana tiende a ¿qué? En su enojo, en su inconformidad, ¿qué tiende? Atacar la obra, sin darse cuenta que nosotros traspasamos un límite, porque no es el hombre, sino que se ataca la obra. ¿Cuántos de los que estamos aquí, cuando hemos hablado del Evangelio, a cierta gente nos dicen, ay, no, yo no quiero saber nada del Evangelio porque conozco tal persona y si supieran, no, si es así, mejor no.
volvemos a la misma pregunta. ¿Y Dios qué culpa tiene? Si Dios no es el que ha manchado su obra, ¿no? Entonces, obviamente esto nos habla de qué, de que tenemos que madurar, de que tenemos que madurar, de que tenemos que quitar esas cosas que pensamos que hacemos justicia o que mostramos o manifestamos nuestra inconformidad, porque además así debe de ser, porque no nos vamos a quedar callados. Yo creo que sí es válido que puedas y hables conmigo, ¿no? Y que digas, ¿sabes qué? Tú estás mal por eso y por eso. Pero que no hagamos, que no atentemos en contra de la obra. Te voy a decir por qué. Porque nosotros ahí empezamos a tocar otro tipo de terrenos. Y esos terrenos, cuando se toca la obra de Dios, hermanos, esos terrenos los ve Dios y le pertenecen a Dios. Y es el único que va, hermanos, a defender su obra. Pero humanamente, hay veces nosotros traspasamos, escúchame bien, y yo te voy a decir algo, cuando tú veas a alguien que traspasa los límites de Dios, ve la condición de esa gente, checa la condición de esa gente. Por eso el temor de Dios tiene que venir a nosotros en aumento para tener cuidado. Tú a mí me puedes decir todo lo que tú quieras en cuanto a defectos y errores, dímelos. Pero yo soy una cosa y la obra de Dios es otra cosa. Tenemos que aprender. Durante mucho tiempo ha habido lugares en donde la gente se inconforma por el pastor que está. Y muchas veces, hermanos, la gente quiere que corran o que cambien al pastor. Y ha sucedido, Pero yo te voy a decir una cosa, esa gente traspasa límites y la condición de esa gente de verdad que ha tenido que vivir situaciones tristes y dolorosas. Y son cosas que nosotros tenemos que aprender a distinguir, son cosas que uno tiene que aprender a discernir y a tener cuidado. A tener cuidado. Porque si no, ¿qué pasa si no nos arrepentimos? Dios vuelve a hablar de arrepentimiento. Los que enseñan a rebelarse contra Dios. Los que enseñan a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Cuál es, dentro de la naturaleza de Dios, una de las cosas gloriosas de Dios es la santidad, la pureza? Y Dios nos dice, sed santos, porque nuestro Dios es santo, porque sin santidad. Y entonces si nosotros empezamos a mancharnos, si nosotros empezamos, hermanos, a seguir en esa condición de falta de entendimiento, escúchame, ¿por qué es falta de entendimiento? Porque aun cuando hemos leído, no alcanzamos a entender. Y yo te voy a decir una cosa, porque leemos, es que Dios escribió la iglesia de Esmirna, de Pérgamo. Dios escribió, es que esa palabra es para la iglesia de Pérgamo. No, es para nosotros. Y Dios quiere en ese tiempo ir ajustando para perfeccionar nuestras vidas. Que no tengamos nosotros, hermanos, adversarios, que no tengamos oponentes, que Dios se esté encargando de llevarnos, soplarnos más y más y más. Y a cada uno, no solamente como iglesia, sino en nuestro diario vivir. En tu casa, en tu hogar, con tu familia, en tu negocio, en tu trabajo, en la escuela. Porque no solamente Dios se encarga de hacer lo que le corresponde en la iglesia, no, hermano, es en tu vida completa, es en tu trabajo, es en la escuela, pero tenemos que
entender estas cosas para corregir, para enmendar y para apartarnos de aquello que mancha la iglesia. Amén. Pues ese es el entendimiento que se tiene que ejercitar, que Dios nos habla a nosotros. Y ahora sí, le dejamos aquí. Llevamos 3. Y estudiémosle con ese sentido. Yo les decía que pusiéramos atención al principio porque, escúchame bien, en nuestro tiempo de intimidad y de adoración, en nuestro devocional, o cuando tú te pones a interceder, todo este es lenguaje para exponerlo delante del Padre. Tú puedes empezar